La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre ser y aparentar. Al término de una jornada de búsqueda de consensos, la Corte Suprema de Justicia se declara en pleno permanente hasta mañana para elegir a nuevo presidente. Por el Pleno. Jueza desestima delito de violación contra hijo de magistrado, inmiscuido como cliente de una red de comercio sexual de menores. Desesperadas e infructuosas labores de búsqueda se efectúan en una hidroeléctrica en Chinautla, donde una luz soterró a 3 profesionales. Desmantelamiento de banda de ladrones de vehículos obliga a las autoridades a reforzar los expertajes, impactando en las colas de la sede de la Policía Nacional Civil. Cientos de vehículos a ambos lados de la frontera entre Guatemala y El Salvador están varados por el cierre del puente El Jobo, cuya estructura está en peligro. En noticias del mundo, naufragio de barco con unos 250 inmigrantes en Italia deja al menos 50 muertos, 9 días después de otra tragedia similar en la isla de Lampedusa. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre ser y aparentar. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, Emilio. Buenas noches a ti también. Termina la semana, pero aquí inician las noticias. Claro que sí, se las servimos como más nos gusta, de esta manera. Energía para Todos presenta. En sesión permanente se declaró el Pleno de Magistrados para elegir a quien será el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia. La ley manda que el magistrado que reciba 9 votos a favor es quien asumirá el cargo. Sin embargo, esto no ha sucedido aún. Sin resultados sobre el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, finalizó hoy la reunión de los magistrados. Debido a ello, Gabriel Medrano declaró que mañana entrarán en sesión permanente para elegir a quién dirigirá la Corte el próximo año. A partir de este momento, en sesión permanente. El día de mañana se reunirá de nuevo la comisión que busca soluciones, que busca consensos, que busca unanimidad, que busca caminos. Luego estaremos de nuevo reunidos el Pleno. Hoy los magistrados no realizaron ninguna votación, sino que conformaron una comisión para buscar las soluciones y lograr que alguno de los magistrados alcance los 9 votos que necesita para ser nombrado presidente. Nos constituimos entonces en esa comisión el magistrado Eric Alfonso Álvarez, quien fue el primer presidente, el magistrado Luis Arturo Archila, el segundo, la magistrada Telma Aldana, la tercera y el cuarto, su servidor. Durante un buen tiempo conversamos, empezamos a encontrar caminos. En caso de no llegar a un consenso mañana, el magistrado Eric Álvarez asumiría interinamente la función, ya que la ley estipula que el 12 de octubre a las 12 de la noche deberá dejar el cargo el antiguo presidente. Por una Guatemala en paz, Diego Marcos y Silvia María Corzo. En conferencia de prensa, el Colegio de Abogados expresó inconformidad por la poca voluntad de los 13 magistrados del organismo judicial en elegir al nuevo presidente de la Corte. Los profesionales del derecho afirmaron que durante el fin de semana realizarán plantones y otras acciones frente a la Corte de Constitucionalidad para presionar en la elección del nuevo presidente. La inconformidad del Colegio de Abogados se produce por los 2 grupos de poder que hay dentro del organismo judicial. Para que asuman su responsabilidad histórica frente a la sociedad y frente a la justicia, para que sea nombrado al
nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, con base en el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este mandato constitucional establece que 1 año dura el periodo de presidente y por Iván Velázquez, comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, indicó que podrían desistir de las denuncias realizadas en el informe denominado Jueces de la Impunidad, debido a que reiteró que su papel en el territorio nacional es reivindicar la independencia judicial y que solo en casos comprobados o documentados de una actividad ilícita realizada por los jueces se podría hacer una denuncia pública. La denuncia contra los 18 jueces fue hecha por Francisco Dalanese, en ese entonces representante de CICIG, ante juicio que en su mayoría fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia por no existir indicios de delito. Cambiamos de tema. El Refugio para la Niñez informó sobre los procesos legales de las 37 menores rescatadas de la esclavitud laboral. Y es que al parecer tuvieron que esperar casi 19 horas, lo que refleja la falta de agilidad de las instituciones para responder en estos casos. Fue hasta altas horas de la noche que las niñas llegaron a los sitios donde pasaron su primera noche, libres, luego de ser retenidas. Las niñas entre Ministerio Público y tribunales estuvieron cerca de 16 horas esperando. Había discusión en el juzgado especializado para atenderlas si les daba una orden de abrigo o no. Entonces nosotros creemos que el sistema tiene que madurar. El sistema tiene que especializarse mucho más y tiene que ser ágil, porque soñábamos con que al tener un juzgado especializado en Gerona, las niñas no iban a ser revictimizadas, pero ayer fue un claro ejemplo que el sistema de justicia y sobre todo los tribunales no están listos todavía para atender la gran demanda de casos que hay, sobre todo en violencia sexual y trata de personas. Bueno, y tenemos más información esta noche. Vamos a comentarle que un diario digital de México asegura que la vicepresidenta Roxana Baldetti canceló un viaje a ese país tras el incidente en el que desacreditó la declaración patrimonial del presidente Enrique Peña Nieto. En una conversación poco usual por mensajes de texto en un celular, la vocera de la vicepresidenta negó tal cancelación. Necesito una declaración oficial del por qué la vicepresidenta canceló su viaje a México. No hubo ninguna cancelación, ella nunca lo tuvo en agenda, a ella la invitaron como la han invitado a cualquier cantidad de exposiciones fuera y dentro del país, pero ella no confirmó, por lo tanto no hubo tal cancelación. Sin embargo, 24 Horas consigna en la nota que los organizadores, el Instituto Federal Electoral y la Organización de los Estados Americanos fueron avisados el martes de la cancelación, mismo día en que la vicepresidenta en una entrevista radial habló de la declaración patrimonial del presidente de México. El artículo señalaba que Baldetti estaba invitada para exponer sobre gobernabilidad democrática en condiciones de pobreza en el Colegio de México, a lo que la encargada de comunicación contestó. ¿Pudo haber confirmado antes o fue por sus declaraciones sobre Peña Nieto que canceló? De vicepresidencia nadie confirmó, por lo tanto no hubo tal cancelación. Tras otorgar la polémica entrevista a Emisoras Unidas donde se le preguntó sobre la declaración de su patrimonio, Baldetti no ha tenido ninguna aparición pública. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez. INDE, Energía para Todos, presentó. Hacemos pausa publicitaria, pero cuando volvamos... Hijo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia es liberado de cargos de violación. Además, Día Internacional de la Niña se celebra sin que se ponga fin a la violencia sexual y embarazos que padecen miles en Guatemala. Volvemos.